Bienvenidos a la práctica 7. Esta práctica abarca los proyectos 7 y 8 de Nantu Tetrix, cuyo tema principal es la máquina virtual. Los miembros del equipo 12 son Andrés Ortiz, Juan Pavón, Juan Patiño, Oscar Pérez, Nelson Pérez y quien les habla, Jefferson Olivos. Introducción. Compiladores. ¿Qué son los compiladores? Un compilador es un programa que traduce código escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje. En ese tipo de traductor, el lenguaje fuente es generalmente un lenguaje de alto nivel y el objeto de un lenguaje de bajo nivel, como assembly o código máquina. Pero los compiladores de algunos lenguajes de programación como Java y C Sharp generan código escrito en un lenguaje intermedio llamado bytecode. Este código está diseñado para ejecutarse en una arquitectura de máquina virtual como la Java Virtual Machine. Una forma de implementar dichos programas de máquina virtual es traducirlos aún más en programas de nivel inferior escritos en lenguaje de máquina de alguna computadora. Objetivos. El objetivo del proyecto 7 en Tetrix es crear un traductor de programas escritos en máquina virtual básico a programas escritos en lenguaje ensamblador Hack. Y el objetivo del proyecto 8 en Tetrix es ampliar el traductor realizado para que soporte comandos de llamada de función y bifurcación del lenguaje de máquina virtual. En el proyecto 7, el objetivo es conseguir un traductor del lenguaje de máquina virtual al lenguaje Hack Assembly. Para realizar esto se construyó un script en Python que realiza esta tarea. Se le pasa un archivo cualquiera con extensión .vm al script que se construyó y este devuelve y guarda un archivo con extensión .acm que está escrito en el lenguaje Hack Assembly. Para los tests y específicamente para el caso de memoria de acceso, tenemos el basic test en el que se tradujo el archivo .vm para traducirlo a .acm. Ese archivo se carga en el emulador y se corren las respectivas pruebas para comprobar que funciona y todo es correcto. Eso mismo se hizo con pointer test y static test y los resultados fueron satisfactorios. Stack Arithmetic. Para generar el archivo ASM debemos traducir el archivo .vm, Virtual Machine. El archivo simple add empuja dos constantes a la pila y procede a sumarlas. El archivo stacktest.asm ejecuta una secuencia de operaciones aritméticas y lógicas en la pila. Proyecto 8. En este proyecto vamos a emplear las funciones del traductor VM hecho en el proyecto 7. Por lo que ahora vamos a implementar comandos de llamadas de funciones y bifurcaciones del lenguaje VM. Para probar que el traductor VM esté bien implementado, vamos a hacer unas pruebas que se dividen en dos categorías. Las de Program Flow, que verifican las bifurcaciones, la capacidad del traductor de manejar etiquetas, y la otra categoría, Función Calls, que son las de llamado a funciones y el retorno de las respuestas que dan esas funciones. Las pruebas del Program Flow son los archivos escritos en VM, que son Basic Loop y Fibonacci Series. Y las pruebas de función calls son Fibonacci Element, Simple Function y tres pruebas que podemos juntarlas como Static Test. Basic Loop. Se trata de un bucle sencillo en el que tenemos una variable contador y una suma. Mientras el contador sea mayor a 0, la suma aumentará lo que valga el contador y el contador irá disminuyendo en 1. Entonces el programa se repite en bucle hasta que el contador llegue en 0 y finalice. Fibonacci series. Esta prueba se trata de la serie Fibonacci típica, en donde para hallar el valor de una posición de la serie se utilizan los valores de las posiciones anteriores, partiendo como valores iniciales los de las posiciones 1 y 2. Fibonacci Element, que básicamente consta de dos funciones a probar. Entonces la primera, la función de la izquierda, es la función, es un código que está escrito en VM y es el código que nos retorna el enésimo término de la sucesión de Fibonacci de forma recursiva. Y la función a la derecha es una función que se va a encargar de testear el llamado de la función de la izquierda
seteando a n con un valor de 4. Luego tenemos para testear una función simple o la simple function que se va a encargar básicamente de hacer un cálculo para dos elementos, cálculo sencillo, una suma y una diferencia para probar la función y luego vamos a obtener, y luego tenemos el static test. El static test básicamente se va a encargar de probar el manejo de los segmentos de memoria estática y para esto simplemente vamos a tener una función clase 1 y una función clase 2 que se van a encargar de establecer y obtener valores estáticos de la memoria y luego tenemos la función sys que es la función que se va a encargar de llamar estas dos funciones.